Buenas noches, mi nombre es Emanuel de Jesús Santana, matrícula 119-5285. Estoy cursando la materia Métodos Numéricos, que es impartida por el profesor Freddy Santos en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTES. En esta ocasión vamos a definir los conceptos relacionados, impuestos, para su posterior investigación por el tutor de esta materia, que es el profesor Freddy Santos. Primero, ¿qué es método numérico? ¿Qué es método numérico? Método numérico es una forma de realizar y resolver problemas complicados mediante operaciones aritméticas. De ahí deriva su relación con la computadora, que se creó para su posterior simplificación de problemas. ¿Qué es? Entonces, relacionado a eso, podemos hablar de la programación modular. ¿Qué es la programación modular? ¿En qué consiste? La programación modular consiste, en pocas palabras, en crear un programa para dividirlo en trozos. Queriendo decir esto, que si en algún momento una parte del programa deja de funcionar, el programa no se caería, sino que se mantendría funcionando a poner a un 80%, mientras el otro trozo está en proceso de reemplazo o de vamos a suponer, de corrección de errores. Entonces, aquí hay un ejemplo que dice: imaginemos qué difícil sería estudiar un libro que no tuviera capítulos, ni secciones, ni párrafos. Dividir una tarea o una materia complicada en partes más accesibles es una manera de hacerla más fácil. Siguiendo esta misma idea, los programas de computación se dividen en subprogramas más pequeños o módulos que pueden desarrollarse y probarse por separado. A esta forma de programar se le llama programación modular. Al igual que lo que estamos diciendo, una computadora puede ser un ejemplo de programación modular. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la parte física, sin el monitor, sin el mouse, una computadora puede funcionar. Ahora se mantiene funcionando, pero no al 100% como debería, pero se pueden realizar ciertas operaciones en el posterior estado que está. Así que pasamos con procedimiento. Un procedimiento es un conjunto de instrucciones para una computadora para que realicen una tarea dada. Un procedimiento es un conjunto de técnicas que se emplean para la realización de un problema. Existen dos tipos de procedimientos, que son funciones y subrutinas. Las primeras normalmente dan un solo resultado, mientras que las últimas dan varios resultados. Podemos mencionar además que gran parte de la programación relacionada con paquetes de software, como es el MATLAB, implica el desarrollo de subprogramas, al igual que lo que estaban hablando de la programación modular, que eso de manera que se llama pensamiento modular. Paquetes de software. Un paquete de software es un conjunto de aplicaciones que se agrupan para formar un juego completo. Por ejemplo, el paquete de Office es un ejemplo de paquete de software. Ahí también va incluido, como un ejemplo, MATLAB y Excel, que son programas que van dirigidos a un único fin, que es el cálculo de métodos de números, de operaciones aritméticas. Por ejemplo, Excel se llama hoja de cálculo y MATLAB ya sabemos que va dirigido a resolución de ecuaciones, entre otras cosas. Pasamos al siguiente. Excel, como ya habíamos hablado, es una hoja de cálculo. Es un tipo de software especial para matemáticas que permite al usuario ingresar y realizar cálculos en renglones y columnas de datos, tales como son su versión computarizada de una gran hoja de contabilidad, en lo que se lleva a cabo una gran cantidad de cálculos interrelacionados. MATLAB. MATLAB es el principal producto de software que, como su nombre lo indica, se desarrolló originalmente como un laboratorio de matrices
Hoy el elemento principal de MATLAB sigue siendo la matriz. La manipulación matemática de matrices se ha realizado muy adecuadamente en un ambiente interactivo y fácil de utilizar. A esta manipulación matricial, MATLAB agrega varias funciones numéricas, cálculos simbólicos y herramientas para su visualización. En consecuencia, la versión actual representa un ambiente de computación bastante amplio. MATLAB tiene diferentes funciones y operaciones que permiten una adecuada realización de los métodos numéricos. De aquí desarrollamos estos: aproximaciones y errores de redondeo. La importancia de los errores se ha mencionado en este libro, en el capítulo 1, y podemos poner el ejemplo de la velocidad de caída de un paracaidista, que se determina mediante métodos analíticos y numéricos. Aunque la técnica numérica se obtuvo una aproximación a la solución analítica exacta, hubo cierta discrepancia o error debido a los métodos numéricos dan una sola aproximación. En realidad fuimos afortunados en este caso porque teníamos la solución analítica que nos permitía calcular el error de forma exacta. Por muchos programas de aplicación de ingeniería no es posible tener una solución analítica, por lo tanto no se puede calcular con exactitud los errores de nuestros métodos numéricos. En tales casos debemos usar aproximaciones o estimaciones de error. ¿Qué es eso de aproximaciones o errores de redondeo? Ya es que cuando un número es demasiado amplio, demasiado grande, para evitar ese cúmulo o esa cifra tan grande, se redondea, ya sea en la tercera cifra, la cuarta o la quinta. Así evitamos ese número de decimales, se puede decir casi infinito, porque hay periódicos infinitos. Entonces, eso es lo que se busca con aproximaciones y errores de redondeo. Evitar esa ambigüedad o esa expansión innecesaria. Entonces, aproximaciones numéricas. Estas representan discrepancias similares en el análisis de nuevo. De nuevo, las preguntas son: ¿qué tanto error presentan en los cálculos? ¿Es tolerable? Entonces, esos aspectos básicos relacionados con la identificación, cuantificación y minimización de dichos errores, se revisa la información inherente a la cuantificación de errores y enseguida se estudia uno de los dos errores numéricos más comunes, errores de redondeo. Como hablamos en otro tal, las aproximaciones y errores lo que quieren evitar es esa falta de un resultado concreto, un resultado verídico y correcto. Cifra significativa. Cuando se emplea un número para realizar un cálculo, debemos hacer con seguridad que pueda usarse con confianza. Esto consiste en hacer únicamente emplear con confianza los dos primeros dígitos. Para estimaciones del tercer dígito o más allá, solo se consideran aproximaciones. Sería ridículo afirmar, considerando un ejemplo de ese ejemplo que se pone ahí de ese vehículo, de un automóvil. Dice más abajo que sería ridículo que el velocímetro de la figura que se presenta en el libro viaja a 48.86, 42, 138 km por hora. En contraste, el odómetro muestra hasta 6 dígitos confiables. Entonces, se incluye que el conductor ha recorrido un poco menos de 87.324.5 kilómetros durante su uso. Aquí el séptimo dígito y los siguientes resultan inciertos. Demasiados números y más posibilidades de error. Por eso que se utiliza la cifra significativa para evitar que ocurra esa ambigüedad. Concepto de cifras o dígitos significativos. Aquí hablamos entonces qué es. El concepto de cifras o dígitos significativos se ha desarrollado para designar formalmente la confiabilidad de un valor numérico.
Las cifras significativas de un número son aquellas que se pueden utilizarse en forma confiable. Se trata del número de dígitos que se ofrecen con certeza, más uno estimado. Por ejemplo, el velocímetro, el odómetro, que se recuerda anteriormente, muestra de hasta 3 y 7 cifras significativas respectivamente. Para el velocímetro, los dos dígitos seguros son 48. Por conversión al dígito estimado se le da un valor de la mitad de la escala. Exactitud, la precisión, la inexactitud y el sesgo, incertidumbre. Entonces, los errores de cálculo y medidas se pueden caracterizar con respecto a su exactitud y precisión. La exactitud se refiere a qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero. Esa exactitud. La precisión se refiere a qué tan cercanos se encuentran uno de otros, diversos valores calculados medianos a otros. La inexactitud se conoce como sesgo y se define como la desviación sistemática del valor verdadero. Y por último, la imprecisión, que es también llamada incertidumbre, se refiere a la magnitud de la dispersación de los disparos. Por lo siguiente, podemos ver que cada uno tiene un concepto para cada situación. Entonces, para cada situación se utiliza un concepto diferente. La exactitud es cuando un valor está correcto. La precisión es cuando se cree que está más o menos en la posición correcta. La inexactitud es cuando no se tiene algo concreto que sea real. También llamada sesgo y la incertidumbre, cuando, como ya llamamos, a la magnitud de dispersación que no sabemos dónde puede ser el blanco de que se busca. Errores de truncamiento. Los errores de truncamiento que resultan del empleo de aproximaciones como un procedimiento matemático y exacto. Y los errores de redondeo que se producen cuando se usan números que tienen un límite de cifras significativas para responder valores exactos. Es decir, el error de truncamiento lo que quiere decir es que es aquel error que ocurre por algo que se ha manifestado en el transcurso de una solución de algún problema. En pocas palabras. Palabra. El concepto palabra en realidad es algo confuso, pero cuando yo investigué en método numérico, hay un concepto para la palabra. Entonces, aquí venimos y definimos qué es. Entonces, aquí lo que dice que la unidad fundamental mediante la cual se representa la información se llama palabra. La unidad, o sea, aquello que va después del valor, se representa como palabra para representar la información. Eso es palabra en método numérico. En esta entidad consiste con una cadena de dígitos, entonces hablando de números binarios. Entonces aquí podemos definir el sistema numérico decimal. Un sistema numérico simplemente es una conversión para representar cantidades, debido a que se tienen 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. El sistema de numeración que no es muy similar, que es el decimal o de base 10. Una base es el número que se usa como referencia para construir un sistema. El sistema de base 10 utiliza 10 dígitos para representar números. Tales dígitos son satisfactorios por sí mismos para contar de 0 a 9. Para grandes cantidades se usa la combinación de estos dígitos básicos con la posición o valor que se especifica la magnitud. El dígito en el extremo derecho de un número entero representa un número de 0 a 10. Método numérico, método de magnitud con signo. Ahora que se ha revisado como los números de base 10 se representan como ya lo hablamos anteriormente,
en forma binaria, es fácil concebir cómo los números enteros se representan en la computadora. El método más sencillo se denomina método de magnitud con signo y se emplea el primer bit de una palabra para indicar con signo 0 para un positivo y 1 para un negativo. Los bits subplegantes se usan para guardar el número, por ejemplo, el entero 173 puede guardarse en memoria por una combinación de 16 bits. Vamos a pasar a resolver este problema. Primero lo que tenemos que hacer es encontrar el número binario puro. Como es negativo, no existe un número binario puro para el menos 173. Entonces, lo que se hace para encontrar el número binario, lo que se hace, y después posteriormente pasarlo a magnitud de signo, es dividir entre 2 lo más que se puede. Entonces, el residuo de izquierda a derecha se toma y se coloca. Entonces, ese es el número binario. Esa es la representación del número binario de esa cantidad. Entonces, ya luego que sacamos el número binario de menos 173, lo que debemos de hacer es, como decía la anterior definición, que para el 0 es positivo y para el 1 es negativo. Entonces, aquí dice, de 16 bits, el primer bit para el signo es del signo y los otros 15 bits se pueden utilizar para resolver el número binario. Entonces, cuando hacemos esta conversión, lo que hacemos es que convertimos el número, y cuando lo convertimos, entonces lo que hacemos es en realidad convertirlo a binario, como está ahí, que sería entonces utilizar 0000. Entonces, como es negativo, menos 33, se le pone el 1 adelante. Entonces ahí está con magnitud de signo. Ese 1 representado adelante significa magnitud de signo, que eso es un número negativo. Entonces, cuando se vuelve a convertir, se pasa, entonces, como dice, por lo tanto, es usualmente empleado para representar un número negativo adicional. Y el rango va de menos 32, 768 a 32, 767. Bueno, hasta aquí mi exposición. Espero que se haya entendido por lo menos lo básico, lo que se quiere transmitir. Y nada, gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Dios les bendiga.